Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. Nos hemos saludado. Que bueno, también ya nos hemos saludado del Día del Padre, ¿verdad? Sí. Algunos lo tenemos, otros no lo tenemos. Y hablamos con Lourdes de que lo importante es cuando lo tenemos y bueno, que lo aprovechemos, el que lo tiene, que lo disfrute. Algunos no son padres todavía, pero bueno. Digo, es un tiempo limbo. Sabemos que es comercial, pero a todos nos gusta que nos regalen algo el Día del Padre. Digo. Y hoy tengo un pensamiento aquí y cuando lo preparaba pensaba también que de una manera u otra también vamos a pensar en este gran Padre que tenemos, ¿no? Y es nuestro Padre Celestial. Cada vez que abrimos su palabra y estudiamos y meditamos en ella, ¿de quién estamos aprendiendo? De nuestro Padre. Y ese sí que es un gran Padre Celestial, ¿no? Un Padre distinto, pero que nos dio lo que más quería, su Hijo, para que por medio de Él fuéramos salvos y nos entregáramos. Y bueno, y es un Padre eterno. Digo, nuestro Padre biológico pasó, nosotros vamos a pasar, pero tenemos un Padre que permanece para siempre. Fue, es y será. Qué importante, ¿no? Tenemos un Padre para toda la vida. Y leyendo un salmo ahí, digo, me gustó mucho una parte, ¿no? Que hablaba sobre la palabra de Dios y justamente pensaba, ¿no? Que digo, que a veces le damos poca importancia a la palabra de Dios. O la leemos poco, o no la queremos leerla. Y a veces nos cuesta venir a las reuniones, nos cuesta leer la palabra. Y la gente misma está desinteresada a veces en la palabra. Cuando invitamos a la gente a escuchar, a venir a la iglesia, no quieren venir. No quieren escuchar la palabra. Y si nosotros mismos que estamos todos los días, a veces sentimos pocas ganas, a veces no queremos venir, estamos desanimados. Digo, pero justamente leyendo este pasaje, aquí vamos a ver qué importante que es meditar en la preciosa palabra de Dios. Si tuviéramos que ponerle algún título a este mensaje, sería la preciosa palabra de Dios. Y vamos a leer en el Salmo 19, el versículo del 7, los versículos del 7 al 11. Si estamos todos ahí, dice así, 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra sus ojos. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Qué precioso, ¿no? Todo lo que nos dice de la preciosa palabra de Dios. Vemos que David acá trata en estos 6 frases, por así decirlo, la importancia y el valor que es la palabra de Dios. Cada una de ellas ahí se trata de poner en nuestra mente un concepto relacionado con la importancia de la palabra, ¿no? Y vemos la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios de Jehová. Es un mensaje maravilloso, como se ha dado, ¿no? Revelado por Dios, ¿para qué? Para nuestra salvación, por medio de su palabra. Y el salmista acá, David, ¿qué es lo que quiere? Despertar justamente un interés a través de su palabra. Y vemos todo lo que realmente la palabra es. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Como decimos, ¿no? Dios quiere que nos acerquemos a Él, que meditemos su palabra y estemos más cerca de Él. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros, para daros el fin que esperáis. Y aquí tenemos, en estas porciones,
preciosa, preciosa porción de la palabra, digo, de Dios. Él quiere que meditemos más su palabra y que valoremos realmente lo que es. Y vamos a ir por parte. La primera, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? Tengo acá una definición, dice una ley es una norma jurídica dictada por una autoridad competente que prescribe o prohíbe algo y cuya observancia es obligatoria, pudiendo acarrear sanciones en caso de incumplimiento. Sabemos que si no la cumplimos a la ley dada por el hombre, Marga les puede decir ahí que van. Enseguida, si no cumplimos la ley, vamos a ir presos. Dice, una ley es una regla establecida para regular la convivencia social y mantener el orden público. En unas palabras, ¿no? Es para eso. Para mantener, regular la convivencia social y mantener el orden público. Las leyes, por supuesto, son dictadas por el poder legislativo, ¿no? Pero nosotros acá tenemos la ley de Jehová. Esa es otra cosa, ¿no? Dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es la ley de Jehová? Entonces también, podemos pensar, a veces parece sencillo, pero no es. Dice, el conjunto de mandamientos, principios y enseñanzas que Dios ha revelado a la humanidad a través de las Escrituras. Son mandamientos, ¿no? Podríamos pensar que son mandados que Dios nos da y que debemos de cumplirlo. Y hay algo muy importante. Dice que es perfecta. La ley dada por los hombres sabemos que no es perfecta, ¿no? A veces vemos que los legisladores o los que dictan las leyes la promulgan y a los pocos años la bajan, no sirve más. Ya no tuvo sentido, va cambiando. Pero dice que la ley de Dios es perfecta. No tiene falla, no tiene errores, no tiene defectos. Y eso es su palabra, su palabra. La ley de Dios, ¿dónde está? En su palabra. Por eso es una palabra preciosa. Y qué importante, si la palabra de Dios es su ley, si proclamamos y nos estamos basando en esta palabra, el mensaje entonces es perfecto. ¿Qué pasa a veces? ¿Por qué nuestro mensaje no es perfecto? Porque decimos cosas que no están en su palabra o no está de acuerdo con la ley de Dios. Que Dios nos ayude, ¿no? Dice Timoteo 2, 3, 16, un versículo muy conocido. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice toda la palabra, toda la ley. Se refiere a la idea, dice que la palabra es en su conjunto, ¿no? O sea, no es una palabra aparte de la otra. Todas las palabras juntas en su conjunto. Dice, es útil para enseñar. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces pensaba un poquito y saqué algunas cosas. ¿Cuál es la diferencia de la ley de Dios con la ley del hombre? Y tengo algunos aquí, algunas pautas, y la verdad que es interesante. Diferencias clave, dice. Fuente de autoridad. La ley de Dios se considera de origen divino, ¿no? Mientras que la ley humana, como decía, emana de la autoridad humana. Son hechas por hombres, por legisladores. La inmutabilidad. Dice, la ley de Dios es inmutable. No cambia, lo que decía. Siempre es la misma. Mientras que la ley humana puede ser cambiada o derogada. El alcance. La ley de Dios tiene un alcance universal y eterno, ¿no? Es para todo el mundo. Mientras que la ley humana se aplica a un grupo específico y a un tiempo determinado. Yo pensaba, pensar que hay países que los distintos estados tienen distintas leyes, ¿no? Cuán variado puede ser la ley. Sin embargo, la ley de Dios tiene un alcance muchísimo mayor. Dice, es universal y eterno. Y lo más grande creo que la ley es el propósito, ¿no? La ley de Dios busca la salvación y la santidad, mientras que la ley humana busca la justicia y el orden
social. Hay una gran diferencia, ¿no? No nos ponemos a pensar, pero qué importante que es. Es una palabra verdadera, perfecta, y hay un poder especial. ¿Cómo termina? Dice acá, que convierte el alma. Es importante. Si bien la otra ley está solo para castigar, como decía, o para dar la pena, al contrario, la ley de Dios dice que convierte el alma. ¿Trabaja dónde? En nuestro interior, en nuestro corazón. Tiene una influencia poderosa, se renueva en nuestra vida, cambia nuestros entendimientos. Claro, y se obra en nuestro corazón. Dice que es una transformación, como decía, interior. Cambia nuestra forma de pensar. Cuando nos convertimos, cuando entendemos del pecado en que andamos, vemos que hay una transformación, hay un cambio. Dice, alejamiento del pecado y una orientación hacia la santidad de Dios. Es un volverse, un arrepentimiento. Del mal camino en que andamos, ¿no? Cuando nos damos cuenta, es un volverse y un arrepentimiento. Pero si bien la ley de Dios nos salva, la ley no nos salva, ¿no? ¿Quién es que nos salva? Es el Señor, es Cristo. Dice la ley no justifica ni salva por sí misma, pero es fundamental para el proceso de ¿qué? De conversión y transformación espiritual. Porque por medio de ella, por medio de su palabra, es que llegamos a entender la necesidad que tenemos de salvarnos. Dice, la ley revela la necesidad de un Salvador y la gracia de Dios para liberarnos del pecado. Es decir, la ley nos salva, pero, como quien dice, nos va metiendo en la salvación. Dice la ley, al ser obedecida con un corazón contrito y humillado, lleva a la persona a experimentar la salvación y la plenitud de la vida en Cristo. La ley en sí nos salva, pero hace todo para que nosotros podamos ser salvos, llegar a la salvación. Esta ley que es perfecta, que es la palabra de Dios. Pasamos al testimonio. ¿Qué dice el testimonio acá? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio. ¿Qué es un testimonio? ¿No? Sí. Dice prueba, justificación, comprobación de la certeza o verdad de algo. En este caso dice la palabra de Dios es la confirmación de la existencia de Dios y de sus promesas. Por medio de su testimonio podemos confiar que Dios cumple lo que dice, ¿no? Ha cumplido en parte y va a seguir cumpliendo. Y hay muchos testimonios, podríamos pensar, particulares de lo que Dios hace en cada uno de nuestras vidas. Hemos visto muchas campañas lo que Dios hace, un testimonio. Porque sabemos que Dios lo que promete, cumple. No podemos dudar de su testimonio, ¿no? Dice David que es un testimonio que dice que es fiel, fidedigno. Podemos confiar totalmente en Dios. No es una idea inventada por los hombres, no la inventamos nosotros. Inamovible, sin errores, no cambia, es una palabra firme. 1 Timoteo 1:15, muy conocida hasta donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo sigue, Victoria? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice que enfatiza este texto, ¿no? La importancia de la fe en Jesucristo como Salvador, pero tiene una universalidad del mensaje, o sea, es para todos, ¿no? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no es por unos pocos. Como sabemos, Dios no hace excepción de personas. Y dice que es digna de ser aceptado por todos, sin importar nuestra condición, nuestro género. Siempre decimos, Dios llega a todos los corazones. No importa nuestra condición, no importa qué color tengamos, lo que hagamos, lo que somos. Qué importante, ¿no? Pero hay algo más.
¿Cómo termina ahí? Dice, ¿qué hace sabio al sencillo? Este testimonio es importante, ¿no? Me llegó mucho esta parte, dice, ¿qué hace sabio al sencillo? ¿Qué, en otras palabras, dice que la sabiduría de Dios es accesible a todos. Todos podemos tener esta. Ser sabios, como dice, ¿no? Independiente de nuestro conocimiento, de nuestro nivel, de lo que seamos. Dice que hace sabio al sencillo. Y el término sencillo no quiere decir que seamos ignorantes. Ojo, no. Dice que acá más bien es una disposición a aprender y ser guiado por las enseñanzas divinas. Eso es sencillo. Como decimos a veces, con sencillez de corazón estamos dispuestos a aprender y a ser guiados por su palabra, por esos preciosos testimonios de Jehová, dice que es fiel. También y sabemos que la sabiduría de la palabra de Dios no es teórica, sino también podemos aplicarla a nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cuántas cosas hace Dios en nuestra vida? Y si tomamos buenas decisiones, si hacemos lo que Él dice en su palabra, sí que vamos a ser guiados por Él. Y se resalta el poder transformador de la enseñanza divina y su capacidad para guiar a cualquier persona, sin importar su trasfondo, hacia una vida más sabia y plena. Está en nosotros, en esta sencillez que decía, de querer estar más cerca de Dios y dice que hace sabio al sencillo. Pasamos al otro. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué son los mandamientos? Mandato, una ordenanza. Son mandatos, ¿no? Son una ordenanza que se nos da para que la sigamos, dice, y para que la cumplamos, ¿no? Tenemos que cumplir. Para David esa ordenanza, dice, son parte de la palabra de Dios. ¿Y qué dice de los mandamientos? Que son rectos. Los mandamientos de Dios son rectos. Son justos. Dice que dice, nos llevan por un buen camino. Tienen buena dirección. Dios no nos va a mandar algo que no sea bueno. Que no sea bueno, ¿no? Los mandamientos de Jehová son rectos. Dice, cuando nos apegamos a este mensaje y entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros y lo obedecemos, ¿no? Y lo guardamos en nuestro corazón, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo sigue el texto? Se alegra el corazón. Qué sencillo que es esto, ¿no? Porque cuando no cumplimos con sus mandamientos, ¿qué pasa? Estamos tristes. Sabemos que estamos mal, que vamos mal. Pero si lo cumplimos, si hacemos lo que Dios nos pide en su palabra, son retos, dice, que alegran el corazón. Tiene ese efecto. Y lo sabemos bien a veces por experiencia que hemos tenido, ¿no? Cuando no andamos bien, nos bajoneamos, nos ponemos tristes, perdemos el gozo, como dice, porque sabemos que no estamos cumpliendo. Pero cuando cumplimos sus mandamientos, dice, son rectos, ¿y qué hacen? Producen ese efecto, alegran el corazón. Que Dios nos ayude, ¿no? Seguimos. Vamos al cuarto. Dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto también es una definición. Dice que el precepto es muy similar a los mandamientos, ¿no? Es una regla o enseñanza. Que sirve, por supuesto, ¿no? Como guía para la conducta moral y espiritual del creyente. Pero ¿qué dice también? Que es puro. Qué lindo, ¿no? Todo lo que tiene la palabra, ¿no? Es puro. Dice, estos preceptos son considerados expresiones de la voluntad de Dios. Son vistos como instrucciones, ¿no? Para vivir una vida justa y cercana a Él. Así será, ¿no? Los preceptos, los mandamientos, es puro. Cuando es puro, ¿qué es algo puro? Que no está contaminado, no tiene
contaminación. Hoy en día es poco lo que no tiene contaminación, no está todo contaminado. Vemos que no se encuentra mucha pureza en esta época, ¿no? Pero, dice esta pureza, la palabra de Dios no tiene mancha, no tiene mancha. Qué precioso, ¿no? Pero también tiene un efecto esto. ¿Qué dice el salmista ahí más abajo? Que alumbra los ojos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos da una visión espiritual. Alumbra. Estos preceptos, esta enseñanza, estas reglas que Dios nos pide que cumpla, dice que alumbra los ojos. No es que alumbra, yo digo que nos hace ver de otra manera. Nos hace ver de otra manera. El camino que es bueno, el que no es, el que es malo. Es preciosa, ¿no? Dice, tenía acá apuntado, dice muchas veces en nuestra vida, andamos sin norte, ¿cómo decir? Perdemos el rumbo, ¿no? La orientación, la brújula espiritual. ¿Y cuántas veces nos pasa? Perdemos la brújula espiritual y nos desesperamos. Pero si meditamos en esta ley, en esta palabra preciosa, dice que es pura, santa, apartada del mal, podemos encontrar la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Cuando buscamos su palabra, cuando leemos su palabra, digo ahí Dios nos va a alumbrar, y se alumbra los ojos. Texto muy conocido que habla de la luz, y Salmo 119, 105, capaz que muchos pueden decirlo de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz, es guía, nos conduce. Cuando andamos en tiniebla, cuando andamos en caminos equivocados, cuando tomamos otro camino, tenemos que buscar su palabra. Que Dios nos ayude. Seguimos. Ya estamos en el quinto. Dice, quinto sí, sí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio. Sabemos que el temor no es tenerle miedo a Dios. Temor es a un profundo respeto, reverencia y adoración hacia Dios. Cuando reverenciamos a Dios, cuando le adoramos, dice que es un temor limpio. Y eso era lo que David sentía, ¿no? A pesar de todas las cosas de David, tenía mucho respeto por Dios, mucha reverencia a Dios. Y pensar todo lo que hizo, ¿no? Pero era muy reverente a Dios, con temor de Dios. Y para David tenía este sinónimo, ¿no? Del temor de Dios, es poco con la palabra de Dios. Se comparaba, ¿no? Y viene la pregunta, ¿somos nosotros temerosos de Dios? Por mí primero, ¿no? Yo cuántas veces en un decir no somos buena referencia, le faltamos el respeto a Dios, ¿no? No tenemos buena reverencia. Y tendríamos que recordar, hay una cualidad, ¿no? De la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. Un principio, ¿no? Proverbios 1:7, si alguno quiere leerlo, muy conocido también. ¿Qué dice? La sabiduría es el temor de Jehová. Sí, Aprecia la sabiduría. ahí está. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Queremos ser sabios? Temamos a Dios. Sentamos respeto y reverencia por Dios. También se identifica esta palabra como un mensaje limpio y puro. El temor de Jehová es limpio. No tiene impureza, excepto de impureza, sin mancha. Y si queremos limpiar nuestras vidas, despojarnos de la suciedad espiritual,
No debemos dudar, tenemos que acudir a la palabra de Dios con un temor reverente, humillado, de corazón, ¿no? Un temor reverente, con la seguridad que vamos a ser limpiados. Si nos acercamos así a Dios, vamos a ser limpiados. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Quién dice no? Con guardar su palabra. Qué importante, ¿no? Limpiar el camino. La única manera de encontrar limpieza y sanidad para nuestras almas está en la palabra de Dios, ¿no? En el respeto de Dios, en los mandamientos, en el temor. Dice Proverbios, también tenía anotado acá, 33, toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es limpia. Qué importante cuando acudimos a la palabra de Dios. Y vamos al último. Y me faltó algo importante en este versículo. ¿Sí? ¿Qué dice? Es limpio y cómo termina. Y permanece para siempre. Qué importante, ¿no? No es algo por un momento, por un rato. Dice que es para siempre. El sexto, dice, los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué es un juicio? También, ¿viste? Ponemos en cada aprieto. ¿Qué es un juicio? Lo que sí sé que los juicios de Jehová son... No podemos estar en contra de los juicios de Jehová, ¿no? Porque a veces, como pensamos, Dios no ha sido justo con lo que nos ha mandado, o no decimos eso a veces. Que ponemos en duda el juicio de Jehová. Si no puede ser lo que esté pasando, como que ponemos en duda el juicio de Dios. Y los juicios de Dios, como dice acá, son verdad, todo justo. Aunque nosotros parece que es injusto, los juicios de Dios son justos. ¿Eh? Sí, Él conoce todo en nosotros. Pero más, yo tenía acá, dice, un juicio es una opinión, un dictamen que hace otro sobre un tema. Como decía, Dios nos da su opinión o juicio sobre lo que Él considera recto o no. Si Él nos manda ciertas cosas, considera que no es recto, no es recto. No podemos ir en contra de Dios, ¿no? Debemos siempre confiar en esta palabra verdadera. Dice, esto implica que Dios al juzgar actúa con perfecta rectitud y equidad. Él es igual con todos, ¿no? Yo no tengo un juicio para vos de una manera y al otro dice, no, a este no le pasa lo que me pasa a mí. No, dice con equidad. A todos iguales. Y sus juicios se fundamentan en la verdad y la moralidad sin desviación ni errores. Los juicios de Dios no tienen errores. Los que erramos somos nosotros. Dice, Dios da a cada persona lo que merece según sus acciones. A veces lo que estamos haciendo, por eso recibimos ciertos juicios y decisiones, dice, sin favorecer a uno sobre otro. No favorecerse más a uno que a otro. Es igual con todo. Es para todos iguales. Es equitativo. Pero son juicios justos. Y para terminar, dice, llegamos al versículo 10, ¿no? Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panel. Todo esto dice que son más deseables que el oro. Esta preciosa palabra de Dios es más deseable que el oro. Cuando la ponemos en práctica, la guardamos en nuestro corazón, la estudiamos, la meditamos, dice que es más deseable que el oro. David quería que valoremos más esta palabra, ¿no? Por Dios. Fue inspirado por Dios para esto. Este mensaje que Dios nos ha dejado a través de su preciosa palabra, para nuestra salvación. Para terminar, podemos leer aquí para atrás el Salmo 1.
1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí es lo que quería llegar. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que así sea para conmigo, ¿no? Para con todos nosotros. Que podamos meditar en su ley, lo que hemos escuchado de día y de noche. Siempre. Dice que la ley de Jehová está a su delicia. Y como miramos, esta ley es preciosa. Dice que es perfecta, es fiel, es recta, pura, limpia y justa. Será importante, ¿no? Lo que David quería decir en esta preciosa palabra. Y era esto lo que tenía para contar con ustedes. Que todos podamos leerla más, meditarla más y guardarla en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra.